Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? El día de hoy te voy a hablar sobre el complejo de Edipo y sus características. Vamos con el video, psicocientíficos. El complejo de Edipo surge del psicoanálisis. El psicoanálisis es una corriente psicológica que le da importancia a los procesos internos de una persona, en donde el padre fue Freud. Este complejo tiene su origen en una obra de la antigua Grecia, donde Edipo, hijo del rey de Tebas, acaba por matar a su padre y ocupar su puesto casándose con la reina Yocasta. Esta era su madre. El complejo de Edipo describe principalmente el deseo de un niño por su madre y el odio hacia su padre. Este odio se debe a que el niño percibe a su padre como un competidor por conseguir el cariño de la madre. El niño expresa sus sentimientos en forma de enojos, rabietas y comportamientos de desobediencia. Freud propuso por primera vez el complejo de Edipo en 1899 en su libro Interpretación de los sueños, pero no empezó a utilizarlo formalmente hasta el año 1910. El nombre de este complejo nace tras inspirarse en Edipo, un personaje de la mitología griega que mató a su padre de forma accidental. Freud consideró que los niños nacen con un deseo sexual que deben satisfacer y que existen una serie de estadios durante los cuales el niño busca placer a través de diferentes objetos. Esto es lo que le llevó a la parte más polémica de su teoría, la teoría del desarrollo psicosexual. Según Freud, existen varias etapas del desarrollo psicosexual del infante y el complejo de Edipo sucede durante la etapa fálica. Esta es el momento importante para el desarrollo de la identidad sexual del individuo. Esta fase tiene lugar a partir de los 3 años y se extiende hasta los 6 años de edad. Los genitales son el objeto de placer y aparece el interés por las diferencias sexuales y los genitales. Freud afirma que los niños varones experimentan deseos sexuales hacia sus madres y ven a sus padres como rivales, por lo que le temen ser castrados, proceso que resulta en el complejo de Edipo. Más tarde, los niños se identifican con sus padres y reprimen los sentimientos hacia sus madres para dejar atrás esta fase. La correcta asimilación de esta etapa tiene como consecuencia la madurez de la identidad sexual. El concepto del complejo de Edipo solamente hace referencia a los niños, varones, pues en las niñas este complejo se denomina complejo de Electra. Por cierto, si quieres que realice un video hablando sobre este complejo, ponlo en los comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. La suscripción es totalmente gratis y de esta manera vas a obtener contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal? Para el correcto desarrollo hacia un adulto con una identidad sexual sana, el niño debe identificarse con el mismo sexo que su progenitor. Freud sugiere que mientras el inconsciente quiere eliminar al padre, la parte real sabe que su padre es mucho más fuerte. Entonces, el niño experimenta lo que se conoce como ansiedad de castración, miedo a la emasculación. A medida que el niño se va dando cuenta de las diferencias físicas entre los hombres y las mujeres, asume que en las mujeres el pene ha sido removido, por lo que su padre puede castrarle a él como castigo por desear a su madre. Muchas son las críticas que ha recibido Freud por el concepto del complejo de Edipo, incluso desde dentro del propio mundo del psicoanálisis. Lo cierto es que las consecuencias del complejo de Edipo persistente puede generar graves consecuencias en el desarrollo emocional del futuro adulto. Este complejo, que lo tienen todos los niños hasta los 6 o 7 años de edad, puede persistir y esta mala resolución conlleva algunas consecuencias. Por ejemplo, no relacionar sexo y amor, es decir, la ternura es totalmente ajena al sexo. Promiscuidad. A menudo las personas que no han resuelto su complejo son incapaces de mantener una relación por temor a la intimidad. Idealización. El amor se idealiza llegando a enamorarse platónicamente para no afrontar una verdadera relación de pareja. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que te puede resultar muy interesante. Nos vemos pronto, psicocientíficos.